Hola compañeros, un saludo a todos. Ya hace bastantito tiempo que no subo videos al canal, pero es que he andado ocupado ahí publicando los videos en Facebook. Ya saben que nos faltan como 1800 horas, entonces ahí les encargo si me pueden echar la mano. Entonces, el tema de hoy va a tratar de la vaina, amigos, porque ahí me disculpan los compañeros que me pidieron los últimos cruces, pero la verdad es que ya varios amigos me estaban comentando que estaba llenando el canal de puros cruces y que lo del cuaderno era un poquito aburrido. Entonces, para salir un poco de eso, de la rutina, vamos a cambiar el tema. Como les comenté, el video va a ser acerca de la vaina. Aquí en México muchos la compramos en los mercaditos y es ahora sí que un poco económica, no tanto. Les voy a decir el por qué. Yo la verdad de todo es que no la administro a mis aves. Les voy a decir el por qué o la forma en que yo la administro, ¿sale? Entonces, vamos a ver, amigos, para los que nos ven de España, la vaina aquí en México es esta. Miren, déjenle enfoco un poquito más. Todas estas vainitas la abren los pajaritos y dentro traen ahora sí que las bolitas. En otros lados la conocen como colza, semilla de nabo, navina. Entonces hay muchas variedades de esta planta, ¿no? Que es silvestre. Aquí en México la encontramos con frecuencia en los mercaditos. Entonces este ramito que ven aquí a mí me costó 15 pesos. Entonces les voy a decir por qué yo no la administro. Para empezar les voy a decir en qué les beneficia a los pájaros. A los canarios, especialmente cuando están en temporada de cría, mucha gente la administra porque dicen que embuchan bien a los pajaritos. Entonces esto en cierta parte es verdadero. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver. Aquí tenemos la vainita. Entonces vamos a tratar de abrirla. Ahora sí que aquí intentando, miren. Si se puede ver. Aquí, déjenme arrancar. Trae ahora sí que las bolitas, ¿no? Yo aquí ya las deshice, pero son bolitas. Están completas. Entonces, esto lo abren los pajaritos y es lo que le dan a ahora sí que a las crías, a los pollitos, y los embuchan muy bien. El problema de esto, amigos, que este ramillito no sabemos su procedencia. Como bien lo pueden haber sembrado de una forma que es un poco, vaya, más sana, con agua limpia, pero aquí sabemos que todo esto ahora sí que lo siembran con agua de canal, agua sucia. Entonces el problema de yo llegar, arranco una ramita como tal, se la pongo al pajarito, ¿no? Dentro. Entonces lo que yo voy a ocasionar es que toda esta suciedad que trae la vaina por fuera, el pajarito al abrirla pues va a entrar en contacto, ¿no? Y si está regada con agua sucia, entonces le vamos a pasar mucha enfermedad a los pájaros. Entonces esta es la razón porque yo no la uso, yo no se la administro de esta forma. Esto lo compré especialmente para hacer el video, pero yo la verdad es que tiene años que no administro la vaina de esta manera. ¿En qué beneficia? Como dije, en temporada de cría a los pajaritos los embucha bien, les va a proporcionar calcio, la vaina proporciona calcio, va a proporcionar vitamina E, va a proporcionar también, entre otras cosas, aparte de las vitaminas, grasa. Grasa, amigos. Esto que ven aquí, aunque no lo crean, contiene demasiada grasa. Esto va para los amigos que usan ahora sí que la vaina muy seguido. ¿Saben por qué se crían bien los pichoncitos? Porque tiene mucha grasa. Entonces, al administrar tanta grasa a las aves, y si lo hacemos de una manera que ahora sí, que sea constante, diario ponemos vaina, lo único que vamos a ocasionar es que nuestras aves se engorden. Y al tener tanta grasa en el cuerpo, pues van a venir los problemas en el hígado. ¿Sale? Entonces, esa es lo que es respecto a la vaina, lo que
lo que les aporta a las aves: calcio, fósforo, vitamina E, otras vitaminas, mucha grasa, mucha grasa. Entonces, yo lo que hago no es administrarla así, porque la Navina aquí en México también la podemos encontrar así en vaina o literal. Permítanme que vengo también de surtir, ahora sí que vine de comprar la comida. Entonces, miren, esta es la Navina, la semilla de nabo. Si se fijan, hay bolitas más oscuras y otras color rojizo. ¿Por qué? Porque hay dos variedades. Por lo general, las bolitas negras que se alcanzan a ver es una variedad que pica. Entonces, si ustedes la prueban o la prueban las aves, les pica, y la mezclan con la variedad de nabo roja, porque esa es dulce. Entonces, de esta manera es que las aves la comen más. Este kilo me costó a mí 40 pesos y esto me costó 15 pesos. Entonces, miren, ¿qué les conviene más? ¿No? Pues yo optaría por esto, amigos. ¿Por qué? Porque esto es más basura que nada. Para que saquen esta cantidad de bolitas en esto, imagínense. No, pues no terminarían. Entonces, esto ya ven que se seca y lo tienen que tirar. Entonces es mucha basura lo que van a sacar de su aviario. Aparte que, como les comento, esta vaina trae mucha enfermedad porque no sabemos la procedencia. Y esta se administra ahora sí que mezclada con la mixtura, la semilla. Yo por lo general la administro en cantidad de 10%. O sea, de mi mixtura. Si yo voy a hacer un kilo de alpiste, que ahora sí que aquí traigo, miren, esta es avena para aves, este es níger y el alpiste. Entonces, si yo voy a preparar un kilo de alpiste, administro el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que 100 gramos van a ser de navina. Les recuerdo, tengan mucho cuidado con esta semilla, amigos, porque les comento que tiene muchísima grasa. Esta me parece que tiene 46%, de cada 100 gramos tiene el 46% de grasa. De proteína me parece que tiene como el 19%. O sea, sí tiene proteína, pero tiene más grasa que nada. Esta por lo general se usa en las aves de canto, amigos. Para afinar el canto, se les da a las aves, sin abusar también. ¿Por qué? Porque les facilita el canto, ya que tiene vitamina E, les ayuda también a que suelten más el canto y les da un tono más, vaya, más ligero al cantar, ¿sale? Entonces, como les comenté, son 10% por cada kilo de alpiste, que serían 100 gramos. Y eso es lo que respecta a la vaina, amigos, el por qué yo no la uso de esta manera. Si la quieren usar de esta forma, les aconsejo que en un bote de esos de agua de 20 litros, o si la pueden cortar en cachitos, así como yo lo hice aquí, la van metiendo en agua. El agua tiene que tener ya sea unas gotitas, un chorrito de cloro o gotas para desinfectar verduras. Así como desinfectan el brócoli, de esta manera van a desinfectar la vaina y se la van a administrar. Esto para evitar la salmonela, la E. coli, amigos, que es muy frecuente que venga en agua sucia. Entonces, si tú ves que tus canarios están englobaditos y les das mucha vaina, te recomendaría que vayas cambiando un poco la forma de administrar. Yo te aconsejo que lo hagas de esta manera, en semilla. Así evitas la cáscara, evitas que tenga contagio con, ahora sí, que la mayoría de las enfermedades, y se la comen muy bien. Nada más tener cuidado con ella, ¿sale? Ahí les dejo el video, amigos. Por favor, apóyenme allí con los videos. Un saludo a todos, que estén bien. Y si pueden ver, ya ando cambiando un poco el aviario. Ya estoy metiendo los machos de este lado y las hembras la tengo en una voladera. Entonces esto ya es para preparar la cría, la siguiente postura. Ahí están una de las crías, que son ahora sí que del macho ágata por la moñuda. Ahí para que vean, amigos, los píos que dicen
que últimamente son arlequines. Ya todo el canario pío lo quieren hacer pasar por arlequines y no es así, amigos. El arlequín tiene su estándar, entonces hay para que no caigan en las modas, ¿no? Porque ya todos los canarios píos son arlequines y no es así. Un saludo, ahora sí les dejo el video y yo voy a llegar que tengo que acomodar esto, ¿sale? Un saludo, ahí les dejo ahora sí que la mixtura, amigos, de cómo es que queda. Déjenme la abro porque tengo una mano y es más difícil. Miren, esta es ahora sí que lo que yo le pongo: alpiste, níger, nabo, linaza. Me faltó la avena, pero no tenía, entonces por eso fui. ¿Sale? La chía, amigos, hay amigos que les administran chía, esa se las recomiendo que se la pongan en un trastecito aparte, ya que como es muy pequeña, a veces los pajaritos están con el pico sacando toda la semilla, tratando de encontrar la chía, porque les gusta, ¿no? Entonces de esta manera se garantiza de que no vayan a desperdiciar la semilla. Entonces ahí les dejo, amigos. Ahora sí ya me despido de ustedes. Saludos y ya vamos a estar subiendo nuevos videos de temas diferentes. Bye.